En uno de nuestros últimos vídeos relacionados con la escritura manual, hablamos de cómo los apuntes que toma uno mismo se convierten en una herramienta muy poderosa por la manera que tiene de conectar la escritura con nuestros cerebros de manera extensa e íntima. Es por ello que he creído importante y necesario recurrir a ampliar un poco más el tema de los apuntes en el tema 27 de nuestro libro Aprende a Aprender. Este libro lo escribes tú. El capítulo se titula La escritura es la pintura de la voz, una frase de Voltaire, escritor, filósofo, historiador y abogado. Vamos a ir concretamente a la parte en la que se trata el tema de los apuntes. Comencemos a leer juntos. De ahí la importancia de tomar apuntes. Pueden ser apuntes de libros, artículos, de un vídeo o videopíldora o de una clase en la que escuchas al profesor. Lo ideal es que siempre tengas una noción previa de la materia que se va a impartir. Si tienes una versión escrita del tema que se va a explicar, vuela por las páginas para ver dibujos, apartados, cuadros, resúmenes, preguntas finales. De este modo tendrás una idea de cómo ordenar tus apuntes y de qué apartados puedes hacer para organizar la información. En Aprende a Aprender llamábamos a este paseo Picture Walk o paseo por el cuadro. Ese esfuerzo de organización previo a la clase te ayudará a tomar mejores apuntes para no tener que pasarlos a limpio después. ¿Sabes una cosa que desborda bastante a los alumnos que llegan a la universidad? Tener muchas fuentes de información. En el colegio y en el instituto trabajamos normalmente con un solo libro de texto para cada asignatura. En la universidad, en muchas asignaturas, los estudiantes se topan de repente con una lista de decenas de libros de bibliografía recomendada, además de artículos científicos, que colgamos en aula virtual para cada uno de los temas. En Ciencias de la Salud intentamos demostrar que hay evidencia científica de todo lo que contamos en clase. En aula virtual también hay vídeos o videopíldoras y proponemos foros en los que intercambiar opiniones, trabajos y artículos entre los propios alumnos. ¿Qué suele ocurrir? Que todo esto, abandonado hasta el final de curso, en una asignatura anual, se convierte en una misión imposible de afrontar. Siento ser yo la que insista en esto otra vez. Hay que empezar a estudiar desde el primer día del curso. Nuestro objetivo como aprendices en el día a día será trabajar con todas estas fuentes de información y convertirlas en un solo recurso. Ese recurso infalible y único son tus apuntes, completos y organizados, entendidos y procesados desde el mismo día que se impartió esa clase. Una vez hecho esto, tus materiales estarán perfectamente digeridos y preparados para memorizar a la espera de completar las repeticiones necesarias. Nada que ver con tu compañero Carlos, que tiene ahora, a 2 semanas del examen, 50 vídeos por ver, más de 30 artículos por revisar y todos los apuntes de Lorena que nunca le serán tan fáciles de entender como los suyos propios. Y eso solo de una asignatura, y hay 12 asignaturas en total. A partir de ahí, el cerebro de Carlos, en lugar de concentrarse, solo puede pensar: «Tierra, trágame». ¿Y cuánto dices que cuesta el crédito por segunda matrícula en esta asignatura? Una breve nota, con super truquiti de apoyo. ¿Qué te parecería fabricarte audios de tus resúmenes con la grabadora del móvil? Es una sugerencia. A mí me funciona muy bien. Así puedo repasar incluso mientras hago deporte o limpio la casa. La mayoría de las veces rememoro el tema sin más en mi cabeza, pero si estoy en las fases iniciales de memorización o si soy consciente de que se me olvida una parte concreta del tema, sé que puedo recuperar la información en cualquier momento y lugar gracias a mis audios. También escaneo o hago una foto de los mapas mentales cuando los tengo terminados, para llevarlos encima por si necesito una ayudita en mis repasos mentales. Recalls, mental retrievals. Sigamos con el texto. Si lo que toca es coger apuntes escuchando a un profesor, lo ideal sería que al menos supieses de antemano el tema que se va a impartir para repasar conceptos relacionados que puedan ayudarte a enlazar información antigua con la información nueva. En cualquier curso o programa formativo que hagas, te darán un índice o te hablarán de los objetivos del curso. En la universidad, las guías docentes de la asignatura son una herramienta imprescindible para centrarse durante todo el curso y no perderse por el largo camino de las asignaturas anuales.
Yo siempre recomiendo imprimirlas y llevarlas como primera página de tus apuntes de la asignatura a modo de índice. En estas guías no solo encontrarás los temas que se van a desarrollar durante el curso, sino también datos cruciales sobre el modo de evaluación y los requisitos para superar la asignatura. Como estratega del estudio que ya eres, necesitas saber qué se te va a exigir para enfocar desde el principio la preparación de los materiales. No es lo mismo recopilar información para hacer un trabajo que hacer un examen a desarrollar, o un examen tipo test, o un examen práctico, ¿verdad? Orientar los esfuerzos adecuadamente desde el principio te ahorrará tiempo y disgustos. En el cole, simplemente pregúntale al profe qué toca el próximo día, sobre todo si tienes alguna asignatura que se te resiste. Seguro que puedes repasar o leer previamente algún material que te facilite el seguimiento de la clase. Tus apuntes consistirán en parafrasear lo que tienes que aprender, es decir, sin distorsionar el significado, intentarás expresar con tus propias palabras lo que has leído o escuchado y plasmarlo en el papel. Parece sencillo, ¿no? Pues lo es solo en apariencia, porque el procesamiento mental que tiene lugar para conseguirlo es brutal. Requiere escuchar, leer, entender la información, enunciar los datos en una manera simplificada con tus propias palabras y proceder a materializar esas palabras en el papel mediante un complejo ejercicio de precisión neuromotriz. Recordad que vimos en nuestro vídeo el triple proceso de percepción, decisión y ejecución que tenía lugar durante la escritura manual. Seguimos. Nada que ver con el trabajo mental que habrías hecho solo leyendo o escuchando pasivamente cual seta. Cuanto más pasivo sea el estudio, menos retención de la información tendrás a las 24 horas. En cambio, cuanto más activo sea el proceso, habrá participación de muchos más circuitos neuronales y será mucho más fácil tanto la memorización como la recuperación futura de la información. Sobre ese texto de apuntes que vas cogiendo, lo que hay que hacer es una cosa: dejar los márgenes anchitos a la derecha o a la izquierda para reescribir y destacar las palabras clave que hayas escogido en cada párrafo. Fíjate que es lo mismo que estamos haciendo mientras leemos este libro, todas las palabras clave que nos servirían a modo de resumen. Como después vas a fabricar tus mapas mentales, esas palabras clave serán las que formen parte de los apuntes definitivos en forma de mapa mental. En mi caso, a veces me da tiempo a hacer esa selección incluso durante la propia clase, porque un profesor que se organiza bien va dejando pequeños espacios a lo largo de su explicación en los que hace alguna pregunta para asegurarse de la comprensión de los contenidos, pone algún ejemplo o simplemente da unos segundos para que los alumnos revisen sus notas y se aseguren de que están entendiendo las explicaciones. Si no es el caso y el profesor está hablando una hora seguida, la selección de palabras clave te tocará hacerla ese mismo día, cuando acaben las clases y estés revisando los materiales en la sesión de estudio de la tarde, ¿vale? Cogerás tus apuntes y harás esto que estamos haciendo en los márgenes, tus palabras clave, que luego te ayudarán a construir tus mind maps o mapas mentales. Y aquí, lo siento mucho, nota, el paseo por la clase de la mano de tu profesor es crucial y enormemente facilitador. Toquecito de atención: nunca dejes de ir a una clase porque tienes apuntes de otros años o porque confías en los apuntes de un compañero. Tu profesor sabe qué es lo más importante del tema, las partes que son clave para entender otros temas anteriores y posteriores, y en su explicación te va proporcionando todo tipo de relaciones, ejemplos e incluso pistas sobre las preguntas del examen. Tomar apuntes de tu puño y letra te ayudará a procesar y entender la información y más tarde podrás retomarla con más facilidad que si utilizas apuntes de otras personas. Recuerda, no hay nada más personal y con lo que tu cerebro se identifique más que con tu propia escritura. Bueno, aquí tenéis un dibujito de un ejemplo mío de apuntes, la hoja de los apuntes, y luego pues voy incluso subrayándolas con fosforito, con fluorescente, las palabras clave, y las voy poniendo en el margen. Sigamos leyendo un poquito más. Como te decía, en la sesión de estudio de la tarde, revisaré mis palabras clave o las seleccionaré si no me dio tiempo durante la clase. Esa será la primera revisión, dentro del mismo día de haber recibido la nueva información. Antes de dormir, deberé haber contribuido a afianzar esos circuitos neuronales que de momento son tenues y delicados, pero con cada repetición nosotros ya sabemos que con cada repetición o repaso esos circuitos se afianzarán y la amistad entre las neuronas implicadas se convertirá en una amistad para toda la vida. Eso significará que hemos pasado los datos a nuestra memoria a largo plazo. Un truco que funciona muy bien para esos breves repasos es que no mires la parte grande de los apuntes, ¿vale? No miramos esta parte de aquí, el texto desarrollado, sino que solo mirando las palabras clave
Deberíamos ser capaces de explicar y ampliar la información representada por dichas palabras clave. Bueno, aquí dice que hablaremos más adelante, y lo haremos en vídeos también, del tema de los mapas mentales para estudiar. Ahora simplemente señalar que esas palabras clave que ya tenemos seleccionadas serán las protagonistas de dichos mapas. Una vez fabricados los mapas, u otra modalidad de esquema que te funcione bien, los futuros repasos se harán sobre ellos y como resultado la revisión la haremos en un pispás. Revisar mentalmente las ramas y sus subdivisiones será en cuestión de 2 o 3 minutos, te lo prometo. La revisión la haremos de memoria, ya lo sabemos, mental retrieval o recuperación mental, y si nos falla la recuperación mental de alguna rama, será entonces cuando recurriremos a revisarla en el papel o en la foto o en el audio que llevamos en el móvil, ¿recuerdas? Como te decía, dentro de unas poquitas páginas o dentro de unos poquitos vídeos en nuestro caso, veremos cómo fabricar mapas mentales. No os impacientéis, vamos pasito a pasito. One oil barrel at a time, un barril de petróleo cada vez. Eso es una historia que contamos en el capítulo de los objetivos. Tendréis que buscarla en el libro. Ya vamos terminando. Una puntualización por si eres zurdo. No podemos decir que el cerebro de un zurdo sea como el del diestro invertido, o sea, como la imagen reflejada en un espejo. Resulta que los cerebros de los zurdos tienen otras peculiaridades, como que no hay una dominancia tan marcada de un hemisferio sobre el otro. Es como si las funciones se repartiesen más difusamente, se entremezclasen. Vamos, que un zurdo también puede tener una dominancia hemisférica izquierda, lo vimos en el vídeo, y las funciones del lenguaje en el lado izquierdo como un diestro, o las puede tener en el derecho o repartidas entre ambos hemisferios. De hecho, en mi profesión de fisioterapeuta, a veces observamos que personas zurdas siguen un camino diferente en la recuperación de las funciones perdidas tras una lesión cerebral, gracias a esa distribución más repartida entre los dos hemisferios de la que te estoy hablando. Incluso parecen tener menos secuelas. Y ya un último detalle para reflejar la importancia de la escritura, y es el siguiente. ¿Te has parado a pensar qué es lo que define que seas diestro o zurdo? Precisamente cuando, con 7 u 8 años, un niño opta de manera definitiva por una mano para escribir, ese hecho establece cuál va a ser su dominancia, es decir, si va a ser diestro o zurdo. Bueno, y el tema termina aquí planteando un montón de preguntas en torno a la escritura. ¿Qué te parece todo lo que hemos contado sobre la evolución de la escritura? ¿Te habías parado a pensar alguna vez cómo habría empezado su uso? ¿Qué opinas de que cada vez escribamos menos de forma manual? ¿Qué me cuentas de tus apuntes? ¿Coges apuntes o solo trabajas con los libros de texto? Bueno, lo vamos a dejar aquí. Plantéate contestarme a estas preguntas y de momento tendrás que esperar para que nos veamos en el siguiente vídeo del canal Aprende a Aprender. Muchas gracias, hasta pronto.